Hola niños de terceros básicos, bienvenidos a una nueva cápsula de historia. Para esta semana continuaremos trabajando el objetivo que está relacionado con las civilizaciones griegas y romanas. Presten atención a lo que vamos a trabajar a continuación. En primer lugar, importante mencionarles que vamos a trabajar durante esta cápsula la comparación de los modelos de vida y de sistemas de vida que tenían la civilización griega y la civilización romana. Durante esta sesión nos vamos a enfocar exclusivamente en las diferencias que aparecían en cuanto a los aspectos educativos de estas civilizaciones, de las costumbres que tenían en cuanto a la organización familiar que involucraba a los hombres y mujeres que compartían en las distintas familias que conformaban estas civilizaciones. Siguiendo con lo que vamos a trabajar durante esta semana, vamos a destacar el legado que nos dejaron los romanos y los griegos en cuanto a la educación que llevaban a cabo ellos con los pequeños que habitaban en la época. Dentro de la educación griega podemos mencionar que solo los niños asistían al colegio, en este caso las niñas quedaban fuera de este tipo de actividades, pues ellas solamente se enfocaban en el aprendizaje de actividades que tuvieran que ver con el cuidado del hogar, con el cuidado de la familia y con cierto tipo de manualidades que ellas desarrollaban. Los papás que podían pagar y que tenían los recursos económicos para poder ayudar a sus hijos, los enviaban a la escuela alrededor de los 7 años y en el colegio se preparaban hasta aproximadamente los 14 en temas relacionados exclusivamente con la lectura y escritura. Ellos para escribir solamente utilizaban letras mayúsculas, trazaban las letras principalmente en arena o las tallaban en tablillas que les servían a ellos para poder estudiar y para poder registrar lo que querían aprender. Los niños, como les mencioné anteriormente, dejaban de ir al colegio alrededor de los 14 años y después de este tiempo ellos se dedicaban principalmente a las actividades deportivas, a las actividades de ejército y que se fortalecían mediante este tipo de actividades. En cuanto a la educación romana, debemos mencionar que la mayoría de los hombres se adiestraban para desarrollar actividades relacionadas con el ejército. Las niñas también asistían al colegio, pero ellas dejaban de asistir alrededor de los 11 años. Eh, los varones continuaban, posterior a este tiempo en que se retiraban las niñas del colegio, ellos continuaban con su preparación en diferentes áreas, como por ejemplo en las matemáticas, en historia, geografía, escritura, diferentes, una formación bastante integral era la que recibían ellos como estudiantes. Dentro de la vida cotidiana que se desarrollaba en estas dos civilizaciones, es importante mencionar, por ejemplo, el caso de los griegos, que ellos pasaban la mayor parte del tiempo en el ágora o la plaza central que se encontraba al medio de las ciudades, donde ellos practicaban actividades comerciales y también actividades políticas. Solamente los hombres quedaban sujetos a la participación en este tipo de actividades porque las mujeres en esta civilización era muy poca la participación que ellas podían tener. Se dice que por la mañana se alimentaban principalmente con aceite, con aceitunas, y que las mujeres apenas salían de casa para actividades muy específicas, como por ejemplo ir a comprar ciertos víveres para poder abastecer sus hogares, y que ellas desarrollaban actividades principalmente que estaban orientadas, a su cuidado personal y al cuidado de su familia. ¿A qué nos referimos con el cuidado personal? Por ejemplo, al uso de cremas, al maquillaje, a poder, por ejemplo, destinar tiempo a la decoración de sus hogares, a enseñarle a las pequeñas, a las niñas pequeñas, a cocinar, a poder bordar, a poder llevar a cabo diferentes actividades. Al mediodía se dice que todos ellos se reunían y tomaban algo liviano, consumían algo liviano a la hora de almuerzo.
y que después los hombres solían reunirse en las barberías, que eran los lugares a los que ellos se dirigían, para poder cortarse el pelo, para poder arreglarse la barba y desarrollar actividades netamente masculinas. Al caer la tarde, se reunía toda la familia en casa para poder cenar y para compartir un espacio donde a veces también había ciertos invitados que asistían a los diferentes hogares. Ellos celebraban principalmente con una bebida en común que se llamaba simposio y que las mujeres de la casa eran las encargadas de prepararla y de abastecer cada uno de los hogares con este tipo de bebida que ellos tomaban. En el caso de los romanos, al igual que los griegos, ellos se reunían alrededor de la plaza central, que en este caso es conocida como foro. Ellos se reunían en este espacio porque además alrededor de él se encontraban todas las actividades o todos los lugares en los cuales se desarrollaban las actividades de comercio, como las tiendas donde ellos podían abastecerse de víveres, de algunos tipos de vestuario y además de los talleres de artesanos de la ciudad. Se alimentaban principalmente de legumbres y hortalizas y de algunos cereales, como principalmente el caso del trigo. Pero también se debe destacar que ellos conocían muy poca variedad de alimentos. La mayoría de los alimentos que ellos ingerían estaban relacionados con los que les mencioné recientemente. Las mujeres se preocupaban principalmente de las actividades caseras, de las actividades domésticas. Ellas se encargaban del cuidado de los niños, de la supervisión de los esclavos y de la atención a los huéspedes que podían recibir en algún momento en sus hogares. La familia no solo la integraban los padres y los hijos, porque también ellos a veces se organizaban en grupos familiares que podían incluir a sobrinos o a otros familiares que pasaban a conformar parte de su hogar. Todos, si bien es cierto, no todos correspondían a padres e hijos, todos le debían obediencia al que se identificaba como jefe de hogar. Y este incluso podía vender a su esposa o hijos como esclavos si en algún momento él quería desarmar, por decir de alguna forma, esta familia o realizar alguna actividad de tipo comercial. La base de la vida familiar estaba en torno al hogar. Como también hemos dicho y hemos mencionado en reiteradas ocasiones, ellos cuidaban bastante su privacidad. Por eso es que se dice que la base de su vida estaba principalmente en la familia. Y además al apoyo permanente que se brindaban entre unos y otros en esta civilización. Si queremos establecer una tabla comparativa entre la vida cotidiana de la antigüedad, en primer lugar debemos mencionar que los griegos, en cuanto a la alimentación, se alimentaban principalmente de cereales, aceitunas y comidas livianas. En el caso de los romanos, ellos se alimentaban de cereales, legumbres y hortalizas. En cuanto a la vida femenina, los griegos tenían las mujeres casi nula vida social, se dedicaban a atender a los niños y a su familia, además de su cuidado estrictamente personal. En el caso de los romanos, las mujeres educaban a los hijos, supervisaban a los esclavos y hacían actividades que estaban relacionadas con las manualidades. En cuanto a la vida masculina, los hombres griegos solían efectuar actividades sociales, de comercio y política, y en el caso de los romanos hacían el mismo tipo de actividades y además, como les decía, funcionaban como jefes de hogar donde todos los miembros de la familia le debían obediencia. En cuanto a la educación griega, solo los niños asistían a la escuela hasta los 14 años, donde su enseñanza se enfocaba principalmente en la lectura y escritura. Luego de eso practicaban deportes, pasaban a tener participación, por ejemplo, en los ejércitos y ese tipo de cosas. Y en el caso de los romanos, tenemos que destacar que sí las niñas asistían al colegio, pero solo hasta los 11 años. Posterior a esto, continuaban solo los varones y ellos se formaban en diferentes áreas. Con todo lo mencionado anteriormente, es importante que completen las actividades complementarias para esta semana. Las actividades complementarias se trabajan en la página 128, 129, 130 y 131 de tu texto y en las cuales debes leer y responder, además del apoyo que tienes en este video y del apoyo que aparece en la cápsula, que también servirán para que puedas desarrollar tu actividad.
Posterior a terminar, vamos a trabajar la autoevaluación en la cual tú debes completar según si tu aprendizaje fue logrado, medianamente logrado o simplemente no logrado. Darle las gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en una nueva cápsula de historia y geografía. Un beso para todos.